15 pesos hoy. Lo que surgió es el nerviosismo de los grandes fondos de inversión, pero no por una suba de 10, de 15, de 20, de 100 mangos. Los grandes fondos de inversión temen una gran devaluación, un salto de 600, 800, hasta de un dólar que se vaya al doble, como se le fue a Caputo mismo, sí, en la gestión de Macri, en aquel 2018 fatídico que marcó el fracaso del intento reeleccionista del expresidente, hoy refugiado en la Fundación FIFA. Claro, hay mucho nerviosismo en fondos de inversión que la semana pasada vieron cómo el MSCI, la calificadora de Morgan Stanley, le negaba a la Argentina de Javier Milei, al mejor alumno, como suele decir Caputo, una mejora en la nota crediticia. Esa mejora en la nota crediticia, iba a llevar a la Argentina de standalone a un mercado de frontera, por lo menos, o a un mercado emergente, en el mejor de los casos. No pasó ninguna de las dos cosas. Ayer se conoció este otro informe de JP Morgan, que había sido redactado y enviado a algunas pocas casillas de influyentes el viernes, pero que cuando trascendió hizo, el ruido que tenía que hacer por lo fuertes que son las aseveraciones que se hacen ahí. Ya el título, tomando un respiro, tomar ganancias, es nuestra recomendación en las LECAP que habían recomendado long, o sea que habían recomendado comprar hace apenas 2 meses y medio, era suficiente. Pero el contenido es mucho más fuerte todavía. Mirá lo que dijo el JP Morgan. Dijo que con la estacionalidad positiva a punto de terminar, la estacionalidad positiva se refiere JP Morgan al trimestre de oro de la liquidación de divisas por parte del agro, y con las elecciones a la vuelta de la esquina, preferimos dar un paso atrás y retomar las operaciones alcistas en los mercados locales. Ahí faltó el retomar, pero se entiende el sentido, ¿no? O sea, dar un paso atrás quiere decir vender las LECAPs que hasta ahora les venían rindiendo entre un 2 y un 3% mensual en pesos. ¿Sabés cuánto hicieron los que le hicieron caso a la recomendación de JP Morgan de abril de comprar estas LECAPs con dólares y quedárselas hasta ahora, luego del salto devaluatorio que implicó el programa con el Fondo Monetario, ese famoso de 1.000 a 1.200? Hicieron 10,5% en dólares. Como me decía hace un rato un colega, pasó un narco y dijo es demasiada guita. En 2 meses y medio, 10% en dólares. Bueno, es lo que ganaron los ciclistas financieros en esta rueda de bicicleta que ahora JP Morgan dice les conviene interrumpir. Sigue. El peso ha estado, dice JP Morgan, entre las divisas con peor rendimiento en mercados emergentes durante los últimos 2 meses, con la mayoría de las divisas apreciándose en ese periodo. Esto, dice además, y subraya, ahora vamos a ir al porqué de ese subrayado, ocurrió además durante algunos de los meses más favorables en términos de estacionalidad. Además, dice este banco, el más grande de Wall Street, el Banco Central invirtió 1.500 millones de dólares durante mayo en los mercados de futuros para intentar justamente evitar un salto mayor, para contener esta presión devaluatoria que cada día crece. Dice, además, JP Morgan, que los últimos datos de la balanza de pagos muestran salidas netas trimestrales, ahora vamos a ver el gráfico, de 3.500 millones de dólares en el primer trimestre. Dicen, preferimos cerrar nuestra recomendación comercial por el momento, retiran ganancias quienes se van ahora, la casa gana y en todo caso vean qué pasa con esto en el Banco Central. Queda una en la cual destacan la salida de capitales por turismo. Ponela así nomás. La salida de capitales por turismo, ahora vas a ver,
el gráfico. Está bien, pone la placa directamente. La salida de capitales por turismo, destaca el JP Morgan que va a incrementarse por las vacaciones de invierno. Un factor que en condiciones normales, está bien, si no la tenés no pasa nada, en condiciones normales no sería tan problemática, pero que con los números que tenemos acumulados, bueno, empieza a hacer tambalear todo. Hay algo que hay que recordar. JP Morgan fue el que dio la voz de largada en abril de 2018, cuando Caputo se tuvo que ir del gobierno de Macri. Primero lo salvaron trasladándolo del Ministerio de Finanzas al Banco Central. Allí pudo permanecer un par de meses más, pero se le volvió a desmadrar la situación con el intento de maniobrar como un trader desde la mesa del Banco Central, y tuvo que renunciar también ahí. Pidió la cabeza el propio Fondo Monetario de Caputo. Esto está escrito en un libro de Alejandro Werner, que era en aquel momento el economista jefe para el hemisferio occidental del fondo, en definitiva el que autorizó la guita para Macri. Pero en aquel momento, cuando salió aquel viejo informe lapidario de JP Morgan de abril de 2018, en pocos días desarmaron todas las posiciones en Levax. En aquel momento la criatura de Caputo no eran Lecaps, Lefi, Bonser, eran Levax. Y en cuestión de días, el Banco Central les tuvo que vender 1.500 millones de dólares hasta en una sola jornada. Claro, eran momentos en los cuales Federico Sturzenegger tambaleaba en la silla del Banco Central. Finalmente, como les digo, tuvo que irse, asumió Caputo la responsabilidad de entregar estas reservas. Y claro, el Fondo Monetario, horrorizado, veía cómo se evaporaban en lo que Macri todavía no acepta, que fue fuga de capitales. Él dice que era simplemente pagar deudas de gobiernos anteriores. Cuestión que la deuda nos quedó a nosotros, los dólares baratos se los compraron los ciclistas de aquel momento, y el dólar, que querían frenar su suba, estaba 20 mangos, se fue de 20 a 40 y a los 2 meses de 40 a 60. Como si ahora se fuera de 1.200 a 2.400 y de ahí a 3.600. Claro, las magnitudes asustan, pero es lo mismo porcentualmente. Y el descalabro que sobrevendría a un aumento de esa magnitud, bueno, es lo que pondría en riesgo el capital político de Milei, que en JP Morgan también advierten, no es tan grande como creíamos. La gente está votando poco, no vota más que el 30% al oficialismo y no es seguro que vayan a poder avanzar a fondo después de las elecciones como le prometieron al fondo que iban a avanzar, especulan los inversores de Wall Street, a partir del mes de octubre. Claro, antes de octubre, los financistas van a volver a verse las caras en un par de eventos que ya organizó, por ejemplo, la Emerging Markets Traders Association. Va a haber uno en Londres, va a haber otro en Nueva York, ambos en septiembre, después de las elecciones bonaerenses, que consideran una prueba, pero antes de las de octubre, que son, en definitiva, el parteaguas. La pregunta que se hacen los banqueros es, ¿va a ser después de las elecciones como preveíamos la devaluación o se va a adelantar algún momento antes? Claro, ante el riesgo simplemente de que se adelanten, lo que hacen es vender. Si ya hicieron la ganancia, si nada los frena, porque además el gobierno eliminó el parking, el control que obligaba a los capitales golondrina a quedarse aquí 6 meses si venían a hacer bicicleta financiera, agarran y se van. Claro, no es solo la suya la desconfianza que emerge en estos momentos. Yo hace 2 semanas les mostré acá una nota de Marcos Buscaglia que se titulaba "Hay que pasar el invierno". Marcos Buscaglia es un economista muy alineado con las políticas de Javier Milei, que publica una muy interesante columna todos los domingos en el suplemento económico del diario La Nación. La de ayer se titula "El parate económico se agudizará en el segundo semestre". Y dice cosas como esta. Mirá, la desaceleración de la actividad económica
también está ligada a la excesiva apreciación cambiaria. A un mismo nivel de demanda doméstica, cuanto más apreciado está el tipo de cambio, mayor es el desvío hacia bienes y servicios importados y menor el impulso exportador. Y la apreciación cambiaria es algo en lo que también tiene injerencia la política económica. Sigue adelante Buscaglia en su pronóstico bueno, dice que no hay nada malo en tener un déficit de cuenta corriente, sobre todo si está financiado por el sector privado, pero el problema es que la reversión del resultado de cuenta corriente está ocurriendo muy temprano, de manera demasiado acelerada, y en el contexto en que el país todavía tiene muy bajas reservas. En términos netos, están en solamente 2.600 millones, dice Buscaglia. Es decir, la nada misma para un mundo y para un país que enfrentan serios riesgos. Te voy a mostrar las placas, los gráficos de la salida de divisas, tanto por turismo como por compras de divisas por atesoramiento, porque realmente es algo que evidentemente preocupa no solo a los banqueros de Wall Street, no solo a los economistas de la Citi alineados con Milei, también a mucha gente que teme que esa devaluación traiga una nueva ola de aumentos de precios. Pero antes me quiero detener en algo que dijo Milei y en algo que intentó hacer el viernes, en un raíz de sobreactuaciones que tienen como objetivo convencer a estos banqueros de que sigan creyendo en su modelo, de que él va a empuñar la motosierra y va a profundizar incluso el ajuste. Por eso se comprometió a 3 décimas más del PBI de superávit fiscal este año, a lo que ya había comprometido, y que lo va a hacer, si es necesario, a costa de los jubilados, como hasta ahora, de la obra pública, como hasta ahora, pero especialmente de los empleados públicos. Soy cruel, cucas inmundos, soy cruel con ustedes, con los gastos. Claro, no le sale el humor a Sturzenegger, pero lo que quizás tampoco calcula a la hora de caerles a los empleados públicos es cuánto de su propia trayectoria. Él suele recordar su paso por Estados Unidos, su condición de docente en universidades de la Ivy League, pero cuánto de su trayectoria pasó él como empleado público. Sturzenegger, y esto surge de su propio currículum, de chequear sus aportes patronales. Bueno, es pública su trayectoria, así que tampoco es que ha sido una gran investigación, pero de sus 59 años, pasó 37 o estudiando en instituciones públicas u ocupando cargos en el Estado. 15 años estudió en la escuela, primero primaria, luego secundaria, luego en la Universidad de La Plata, y 22 años trabajó en distintos puestos del Estado. Fue o funcionario o legislador. Son 22 años en los que presidió 2 bancos, fue diputado nacional por el macrismo, por el PRO, participó de la conducción del Ministerio de Economía, ahora es ministro de Desregulación. Si quieren lo podemos revisar en toda su extensión, como una línea de tiempo. Es larga la línea de tiempo porque arranca ya en el Colegio Nacional de La Plata, en la universidad, en la que se recibió de economista, en YPF, que entre 1995 y el 98, cuando él era economista jefe, era una empresa mixta en la época de Stensoro. El Estado tenía la acción de oro. Luego, como funcionario de Cavallo, ahí se lo ve a Sturzenegger junto con Cristian Colombo, el vikingo, hoy empresario muy próspero, dueño de Habana, entre otras cosas, y Domingo Cavallo de fondo, el mejor ministro de Economía de la historia, según Milei, ahora enfrentado con él. Luego, en 2008, vuelve como presidente del Banco Ciudad. En ese interregno es que se da su mini carrera académica de la que tan buenos recuerdos tiene.
permanentemente. Luego ocupa una banca sin demasiado destaque como diputado nacional por el PRO y pasa a presidir el Banco Central hasta que lo eyectan, como les dije, en aquel 2018 fatídico. Vuelve a la jefatura de gabinete primero con Javier Milei, luego lo ascienden a ministro de Desregulación y así las cosas. Hoy goza de los últimos días de facultades delegadas por el Congreso, tiene un reloj en cuenta regresiva que le dice cuánto le queda y por eso, por ejemplo, mañana los empleados del INTI temen que se desguace este instituto, uno de los institutos que acumuló prestigio como el INTA en 70 años de laburo con empresas privadas, donde, por ejemplo, hace desde la certificación de los ascensores o los matafuegos hasta las ferias de quesos donde se mejoran las bacterias y los cuajos para que el queso argentino sea mejor. Hoy me decía un empresario lácteo, muy importante además, de apellido de Itela, Luciano de Itela, me decía, se paga solo el INTI. Bueno, el INTI probablemente sea de las últimas víctimas de Sturzenegger. Esa fijación de Milei con los empleados públicos es la que tiene también Sturzenegger. Un tipo que, bueno, vivió una vida de empleado público. Un detalle en el que reparó nuestro equipo de investigación es este posteo que hizo en 2013, cuando estaba de campaña con el macrismo, donde recuerda la escuela 38 de Gonet, la escuela a la que fue, la escuela que le permitió ser quien es, la escuela en la cual arrancó esta carrera meteórica en el Estado, donde 3 veces ya tuvo el timón y donde hasta ahora 2 veces la chocó toda. Recuerda también que a esa escuela iba con Karina Gómez. Mira quién es Karina Gómez, acércalo que lo vas a ver. Es, según sus palabras, la hija de la señora que ayudaba a su mamá en casa. Así le suelen decir las personas que no pagan los aportes de una empleada doméstica, pero no vamos a juzgar eso tan retroactivamente. En todo caso, lo que sí vamos a destacar es el valor de la escuela pública, efectivamente transformando vidas y efectivamente equiparando a un tipo que después iba a hacer todo lo que hizo Sturzenegger con la hija de su empleada doméstica. Claro, la plata dulce a la que apuesta el gobierno para que la inflación se mantenga baja hasta las elecciones, aunque después haya un fogonazo inflacionario si se produce la devaluación a la que apuestan los banqueros, es una plata dulce que cada vez cuesta más y a la cual contribuyen a financiar el Fondo Monetario, los que blanquearon capitales en el blanqueo del año pasado, los ruralistas que liquidaron soja. Ahora vas a ver los números y el enojo que hay en el sector agroexportador por la vuelta de las retenciones a su porcentaje anterior. No está siendo tan masivamente financiada por extranjeros que vengan a comprar acciones o bonos argentinos. ¿Por qué? Bueno, entre otras cosas porque ya se quemaron con leche la vez pasada, la ronda anterior de apuestas de Caputo. Y entonces uno ve gráficos como este, en base al Banco Central, que resultan realmente elocuentes. El capital financiero, si bien en el mes 8 o 9 de Javier Milei, allá cuando logró estabilizar el barco en julio-agosto del año pasado, después de la mega devaluación, nunca terminó de apostar por él como lo hizo por Macri. Este es el flujo de los primeros 18 meses de Mauricio Macri, el amarillo, y el de abajo es el flujo de los capitales extranjeros que vienen a invertir portafolio aquí en Argentina durante los primeros 18 meses de Milei. El saldo le da negativo, claro, contando los que se fueron durante este último mes, que fue un mes para el olvido, un mes en el que las acciones en dólares perdieron casi 20%, un mes en el que el único negocio posta financiero que funcionó fue la bicicleta. Fueron estas letras que pagan y encima capitalizan el interés al final, pero que pagan
tasas de interés que duplican la inflación y que con el dólar planchado con la intervención del Banco Central, planchado artificialmente, son una ganga internacional, una bicoca, 10,5% en 2 meses y medio. Es algo que los financistas en general no acostumbran recibir. Ahora, para el viceministro de Economía, para José Luis Daza, un chileno que funge como número 2 de Caputo, algunos casi no lo conocen, pero Caputo lo mandó a dar una conferencia la semana pasada en su lugar, esto no es ningún problema. Ahorro generado por el fisco. Claro, hay mucho palabrerío, mucha jerga en derredor de esto que está haciendo el gobierno, que es básicamente atrasar el tipo de cambio tomando deuda, pero lo concreto es que las canillas están todas abiertas. Esta es la compra de dólares para formación de activos externos, o sea, para atesoramiento, de abril y mayo sumados de todos estos años. Fíjate que solamente 2018 fue más crítico en términos de compra de dólares que este 2025. Acá tenés lo que arrojó como saldo la formación de activos externos en 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25. Lo curioso es que en este 2025 rige todavía en parte el control de cambios, lo que regía antes de este 2016, que por eso no lo grafico, porque obviamente era mucho más restringido. Ahora, esa gente, la que se compró 5.250 millones de dólares en 2 meses, es apenas 1 millón de personas. Y fíjate lo que pasa con el turismo. En el turismo hay datos hasta mayo también, datos del Banco Central. El turismo, históricamente, dio déficit. Hay más argentinos que salen de los que entran. Los argentinos gastamos más afuera de lo que gastan extranjeros en nuestro país. Ahora, en general la cantidad es pareja, la cantidad de gente. El gasto es un poco mayor afuera del que gastan extranjeros adentro. Puede ser un poquito más también la cantidad de gente que viaja al exterior a un tipo de cambio promedio de los últimos 50 años que la que entra. Pero en estos 5 meses salieron 6,7 millones de personas de viaje al exterior. Esto es un 66% más que en los primeros 5 meses del año pasado. Y entraron 2,5 millones de personas. O sea, es casi el triple los que salen que los que entran. Y los que entran cayeron 20% en comparación con los mismos primeros 5 meses del año pasado. Claro, es algo que no pone nerviosos solamente a los banqueros, sino también a muchos dentro de la Argentina. Muchos empresarios que dicen, che, ¿no será hora de pasarse a ese bando? ¿De ir también hacia el lado de los dolarizados? Y claro, esto dispara toda una catarata de tensiones productivas que hacen que el ciclo sea todo mucho más acelerado. Lo que señalaba Buscaglia en la nota que les destaqué, esto de que ahora pasa todo mucho más rápido, que un modelo de estos es lógico que tenga déficit, o sea, que consuma más dólares de los que genera, si eso se lo financia el sector privado, pero lo que le sorprende a él como analista es pasó demasiado rápido y demasiado vertiginosamente. Bueno, esto mismo ven los gobernadores, que dicen que van a ajustar más todavía, porque a nosotros ya no nos da más. A nosotros se nos está pudriendo todo con los policías, con las maestras, con los enfermeros. Tenemos las rutas hechas percha y la gente se muere. Bueno, esto es lo que llevó a esta unanimidad. La semana pasada, gobernadores de todos los colores que se reunieron y firmaron un documento pidiendo, entre otras cosas, que los dejen de robar con los impuestos que no se coparticipan. Una de las cosas que pidieron los gobernadores es que el impuesto a los combustibles no vaya a los fondos fiduciarios que va actualmente, no vaya, por ejemplo,
al mantenimiento y construcción de nuevas rutas directamente, sino que se reparte entre las provincias y que cada provincia decida qué hacer. ¿Qué está pasando con el decreto de los combustibles? Bueno, salió el viernes otro decreto. ¿Qué pasa con el impuesto a los combustibles? Todos los meses el gobierno retoca la ley que lo dispone originalmente para que pese menos por litro en el precio al consumidor. Nos subsidian a los que somos automovilistas el precio de la nafta y el gasoil. ¿Para qué? Bueno, para bajar la inflación. Obviamente, para usar eso también como ancla. Pero los gobernadores dicen, lo están haciendo con la nuestra. Y dicen también, tienen que bajar las retenciones, porque ese es otro impuesto que no se coparticipa, que extraen en nuestros territorios y que encima ahora vuelve a subir. La mesa de enlace se expidió sobre esto hoy en medio de una tensión muy fuerte con las bases. La mesa de enlace agropecuaria que integran la Rural, Confederaciones Rurales, la Federación Agraria y Coninagro, tituló este texto Una Argentina sin retenciones y dice en su párrafo final: no hay más margen para medidas discrecionales de corto alcance que solo profundizan la incertidumbre y la desazón. El campo argentino necesita reglas claras, previsibilidad y una Argentina sin retenciones. Esto en los 90 también pasó más adelante. Cuando Melconian decía la semana pasada: este programa tiene ya fecha de defunción, no la sabemos, pero la tiene. Cuando volvió a repetir esta mañana, insisto, Carlos Melconian, el que iba a ser el ministro de Patricia Bullrich, cuando dice este dólar no se puede sostener, lo que está reflejando es este conflicto. Fíjate los tweets de algunos ruralistas de los que le reclaman medidas más duras a las entidades rurales, a las entidades del campo, a la mesa de enlace. Este, por ejemplo, habla de una movilización de autoconvocados contra el gobierno por las retenciones. El siguiente también da cuenta del mismo descontento y dice: che, pará, si yo le doy a un empleado un incentivo, después no se lo puedo sacar porque se me arma el quilombo. Acá sacaron un porcentaje de las retenciones y ahora quieren volver a ponerlas. ¿Qué onda? Se les va a poner el viento del lado de la puerta, dice con sabiduría telúrica. ¿Querés uno más? Hay cantidad, hay cantidad. Este se ríe de que vuelven las retenciones con el mes de julio. A mí me gusta mucho el meme este de Julio Iglesias. Pero hubo un programa de radio, Mitre Córdoba, que directamente le pidió a una inteligencia artificial que haga una canción que habla de Julio Iglesias y de las retenciones. ¿La querés escuchar un cachito? Ponle la Rodo, dale. Sin pudor, me dijeron tranquilo, esta vez es temporal, pero vino Julio y ¡pum! Ajuste fiscal. Julio se va con su voz de novela y el campo se queda con menos chacarera. Es siempre vuelven disfrazados de alivio y te sacan la renta como si nada. Julio canta en Madrid, el gobierno en cadena. Bueno, es inteligencia artificial, no se puede pedir mucho más que esto. Pero da cuenta también del descontento. Un descontento que, bueno, hoy intentó el gobierno frenar, sacó a un asesor a hablar de que, bueno, de que está la situación controlada, de que apenas hay algo de ruido electoral, así le llaman ahora a las elecciones, ruido electoral, y que por eso, bueno, se da esta situación de tensión. Ahora, para terminar e ir a Juan Monteverde, ya a conversar con nuestro invitado de hoy, esto en el largo plazo, ¿qué implica? Lo que implica es daño a la industria irreversible por una catarata de importaciones que no se puede contener con nada, que viene por un lado subsidiada por el dólar baratísimo, pero por otro lado facilitada por la remoción de
todos los controles sobre las importaciones, controles de seguridad, controles de higiene, controles incluso impositivos que se hacían en la aduana. Todo esto lleva a que se acelere también el ciclo desindustrializador. Fíjate, un informe súper interesante que sacó Pablo Manzanelli, investigador de CIFRA, del Centro de Información de la República Argentina, muestra que el PBI industrial está cayendo a una velocidad más acelerada que la de la dictadura militar y más acelerada también que todo el ciclo iniciado desde el principio de la dictadura militar hasta el fin de los 90, la llamada década perdida en el medio, la década neoliberal al final. A eso lo llama primera oleada de desindustrialización. Y fíjate, tenés la caída del PBI industrial primero, la del PBI per cápita, que siempre es más grande porque no alcanza a compensar la industria, el crecimiento vegetativo de la población. Pero fíjate cómo la segunda oleada de desindustrialización es más rápida. Durante el gobierno del Frente de Todos, que hizo disparar la inflación, perdió la brújula completamente, tanto en lo fiscal como en lo monetario, que empujó levemente la pobreza hacia arriba, la desindustrialización por lo menos se detuvo. Claro, es lo mismo que pasó en el ciclo entre estos dos, en el ciclo de la primera década del 2000, en la cual aumentó mucho. Pero todo lo que podamos discutir sobre estos ciclos empalidece frente a un derrumbe como el del último año. Un derrumbe del que vamos a hablar con Monteverde, porque se siente en el corazón productivo de la Argentina, en la Pampa Húmeda, en Rosario y sus inmediaciones, en lugares que tienen mucha industria y que, como el conurbano bonaerense, emplean a mucha gente también en esos talleres, en esas pymes, en esas fábricas. Claro, a partir de 2016, y esto es muy interesante de lo que subraya Manzanelli, la caída del valor agregado de la industria, el valor sectorial, tuvo que ver con la caída del consumo interno de bienes industriales. Pero hay un elemento estructural que prevalece de las fases anteriores y que es común a todas las etapas de la crisis industrial, que es que parte de lo que ganan, sobre todo los grandes industriales, no se reinvierte, se fuga. Y esto genera un comportamiento de subinversión industrial, dicen estos investigadores, que tiene especial foco en las grandes compañías que prefieren fugar a reinvertir. Y fíjate, lo que ocurrió con el paréntesis que aquí está consignado de esa década del 2000 al 2010, 2011, ahí tenés el repunte de ese primer kirchnerismo, hasta el segundo, en el tercero ya el signo es negativo nuevamente. Pero es apenas un paréntesis en un deterioro que nos trae desde el inicio de la dictadura, cuando el valor agregado industrial era una cuarta parte del PBI, al 15% actual. El Plan Perú de Caputo ya viene poniéndose en marcha desde hace muchos años. Y claro, lo que Argentina tenía en aquel principio del siglo XX, soñado por Milei como la época gloriosa, una época en la cual Argentina era más el granero del mundo que un taller para abastecerse a sí mismo de productos manufacturados, empieza a hacerse realidad nuevamente. Es algo que, insisto, está pasando de manera mucho más acelerada que en los 90. Del mismo modo que en los 90 tardaron 7, 8 años en generar números rojos como los que generó este modelo en apenas un año y medio. Mercado